Bien, les saludamos, hermano, en esta tarde. Que Dios les bendiga. Dios bendiga su vida. Saludamos a todos ustedes que están allí en sintonía a esta hora de la tarde. Usted que está allí a través de la señal de radio Corporación de Victoria. Permítame saludarle en esta hora, acompañarle a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo. Así también usted que nos sintoniza a través de la aplicación Radio Corporación Victoria. A los hermanos que están allí también a través del Facebook Live. Iglesia CTV Victoria. Que Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Mire, hoy día quiero poder compartir una palabra, poder compartirla allí junto a ustedes. Sé que Dios siempre tiene una palabra que edifica nuestras vidas. Amén. Poder acompañarle hoy día a través de este culto no presencial, ¿cierto? El cual llevamos allí también a sus hogares para que usted también a través de él pueda ser bendecido, a través de él pueda adorar a Dios, exaltar a Dios, recibir, ¿cierto?, una enseñanza, una palabra de parte de Dios. Toda persona en este mundo en algún momento pasará por problemas o por situaciones como las que pasamos usted y yo. Todo en algún momento en esta tierra vamos a tener que pasar por situaciones diferentes. Vamos a tener que pasar por problemas, por aflicciones, por diferentes tipos de situaciones porque nadie está libre de aquello. El pastor, los líderes, los levitas, los hermanos, la congregación, todos en la tierra o en esta tierra pasarán, ¿cierto?, por diferentes tipos de situaciones y problemas. A todos en algún momento dado nos toca enfrentar el día malo. Usted sabe que hay un día malo. El día malo es el día que usted no espera, pero del cual usted también está advertido. Amén. Es un día el cual usted quizás no espera que puede llegar, pero que Dios ya habló a través de Jesucristo, cierto, que iba a venir. Usted sabe que el día malo existe. Jesús dijo: hey, no se olviden que en este mundo van a tener aflicciones, van a tener días malos. Van a tener días los cuales muchas veces usted y yo no esperamos, pero que estos vienen sin que usted y yo los invitemos. Se aparecen y cuando aparecen hacen daño, hieren, muchas veces vienen, los frenan, vienen a detenerlo, ¿cierto?, en su andar, vienen a limitar su fe. El día malo viene para paralizarlo realmente. A todos en algún momento dado nos toca enfrentar el día malo. Sí, a los casados, a los solteros, a los jóvenes, a los ancianos, a todos nos toca enfrentar esos días malos, porque todos en esta tierra tenemos días malos. El día malo le viene a los que tienen recursos y a los que no tienen, porque cierto, le vienen a los que tienen recursos, a los que no, le vienen a los morenos, a los rubios, a los altos, a los bajos. O sea, todo en algún momento tenemos que pasar o enfrentar situaciones en esta tierra, y esas situaciones hoy día yo le he puesto el día malo. El día malo, el que usted y yo no esperamos, el que no queremos que llegue. El día malo le viene a los creyentes, a los no creyentes, al que tiene recursos, al que no los tiene, porque todos los que vivimos en esta tierra, Jesús dijo que vamos a sufrir aflicciones, vamos a tener días malos. A lo mejor en algún momento nos tocará despedir algún familiar, algún amigo, sí, porque usted sabe que nadie es eterno en esta tierra, pero sí, a todos en algún momento nos tocará vivir y enfrentar estos tipos de situaciones que muchas veces traerán dolor, traerán congoja, ¿cierto?, traerán tristeza a nuestras vidas. Al rico, al poderoso, a los blancos, a los negros, a los que creen, a los que no, a todos les tocará pasar por estos días. Todos pasamos por dificultades y todos pasamos por problemas. Jesús fue claro y enfático en esto cuando Él dijo que en este mundo pasaríamos por esos días malos, pasaríamos por aflicciones. ¿Quién no ha tenido un día malo? Yo creo que todos hemos tenido un día malo. En algún momento nos ha tocado enfrentar, o en algún momento nos tocará enfrentar alguna situación. Pero todos, más de una vez en nuestra vida, hemos tenido esos días que usted y yo no esperamos y que llegan sin avisar y vienen muchas veces y hacen mucho daño, ¿sí? El tema es que cuando pasamos por estos días malos, muchas veces tenemos una percepción equivocada. Mire, aquí voy a empezar ya a comentar un poquito el mensaje. Cuando pasamos por estos días malos, muchas veces tenemos una percepción equivocada de cómo debería ser nuestra vida. Claro, porque muchas veces nos enfocamos solo, mire, en las ramas del vecino de al lado, ¿cierto? Y decimos, ¿por qué a él le va bien y a mí no? A veces las ramas del vecino son más verdes que las nuestras. Y uno dice, pero si el vecino es tan desordenado, no es creyente, no es cristiano, y parece que a él le va mejor que a mí. Y eso no tiene que ver con que aquel vecino no tenga su día malo también. Amén. Muchas veces usted y yo le preguntamos a Dios y le decimos, ¿por qué yo no puedo estar así, Señor, como aquello? Y muchas veces usted y yo no entendemos que Dios de una u otra forma, a través de estos mismos días malos, nos evita que usted y yo podamos estar así.
porque usted y yo con Él tenemos esperanza de salir de ese día malo. Amén. Pero el que no conoce a Cristo no. El que no conoce a Cristo, cuando le viene el día malo, porque también le viene. Sí, cuando le viene el día malo no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentarlo, no sabe cómo salir de él. Y nos preguntamos por qué nos preguntamos aquello, porque nos olvidamos. Nos olvidamos que pasaremos por dificultades. Nos preguntamos por qué él sí y a mí no. Y muchas veces esa pregunta viene porque nos olvidamos que usted y yo vamos a tener que pasar por dificultades en esta tierra, que todos pasaremos por tiempo de aflicción en esta tierra. A lo mejor no en el mismo tiempo que aquellos, pero tendremos días malos, ¿sí? Tendremos días malos, días que tendremos que enfrentar, días que tendremos que muchas veces tener que sortear, tener que pasar para poder cumplir con lo que se ha establecido para nuestras vidas. Por eso es que muchas veces miramos para donde el vecino y nos parece que está mucho mejor que nosotros, porque a veces él no vive lo mismo que vivimos nosotros. A veces uno dice, pero ¿cómo? Yo sirvo a Dios, busco a Dios, oro a Dios, y sin embargo a él parece que le va mejor que yo, ¿sí? Y no es porque él no enfrente su día malo, ¿sí? Y nos parece a veces a nosotros que él está mucho mejor que nosotros, porque a lo mejor no está enfrentando las mismas situaciones o las mismas dificultades que usted y yo enfrentamos, ¿sí? Y muchas veces nos creamos, mire lo que le voy a decir, una falsa percepción, creyendo que a ellos todo les sale bien y a nosotros no, ¿sí? Muchas veces nos creamos esa percepción, decimos, es como Habacuc cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor? Le dice a Dios. ¿Hasta cuándo? Mira, ellos prosperan, le dice. Sí, Habacuc estaba orando, reclamando a Dios, reclamando a Dios. Le dice, mira, ellos son prosperados, tú los bendices, en cambio nosotros es puro sufrimiento, le decía Habacuc. Ahí es cuando Dios le responde y le dice, le dice, escribe la visión en tabla. Pero primero Habacuc se queja. Primero Habacuc mira al vecino de al lado y ve que el árbol del vecino está más verde que el de él. Y dice, mira, ¿por qué él así? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué ese árbol parece que va a dar buenos frutos y los míos parece que no van a estar? Y muchas veces nos creamos una falsa percepción, como le decía, creyendo que a aquellos todo les sale bien a nosotros y a nosotros no. Cuando a lo mejor el día malo todavía a ellos no le ha llegado, pero que le va a llegar porque todos pasamos en esta tierra por esos días difíciles. Acuérdense que la Biblia dice que tiempo y ocasión le acontecen a todos. ¿Sí? Eclesiastés habla allí en el capítulo 9, dice que tiempo y ocasión a todos le acontecen. Amén. O sea, hay un tiempo para cada uno de nosotros. Entonces a cada persona en esta tierra le tocará vivir su día malo. Sí, si a todo le acontecen tiempo y ocasión, a todo les va a tocar vivir su día malo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, como le decía allí en Eclesiastés, dice que tiempo y ocasión le acontecen a cada uno. A lo mejor no en el mismo tiempo que a los demás, pero de que nos va a acontecer, de que va a venir el día malo, va a venir. Y lo vamos a tener que enfrentar. La diferencia es que usted y yo sabemos con quién lo vamos a enfrentar. Sabemos quién es el que entra al día malo con nosotros. El mundo no. El mundo le viene el día malo y va a batallar hasta cuando pueda batallar, va a luchar hasta cuando pueda luchar. Sí, pero cuando se le acaben su fuerza, ahí se va a rendir, ahí va a quedar. La diferencia de usted y yo es que usted y yo sabemos quién es el que entra a la tormenta con nosotros. ¿Quién es el que entra a ese día malo con cada uno de nosotros? Por eso que lo importante no es la tormenta que podamos estar enfrentando, viviendo, sino que lo importante en el día malo es quién es el que está con nosotros en medio de esas tormentas. Es quién es el que entra a nosotros en medio de esas situaciones. Quién es el que nos acompaña, quién es el que nos da la fuerza, quién es el que en medio de la noche nos aparece y nos lleva a cruzar del otro lado en medio de la situación que usted y yo podamos enfrentar. Por eso que a veces tenemos conceptos o expectativas erróneas, porque creemos que tener fe, mire, escuche lo que le voy a decir. Creemos que tener fe significa que nos vamos a librar de todas las cosas que van a venir, y eso no es así. Nosotros tenemos una percepción errónea de la fe. Creemos que si tenemos fe nada nos va a pasar, y la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra que nada nos puede vencer, que nada nos puede derrotar, que nada nos puede matar, pero que vamos a vivir y que vamos a enfrentar situaciones, las vamos a enfrentar. Por eso hay un día malo para todo, ¿sí? Claro, pero nosotros la percepción nuestra es diferente, porque creemos que tener fe significa que nos vamos a lidiar, que nos vamos a librar de todo, y eso no es así. No es así, porque eso no es lo que dice la Biblia.
Pero muchos creemos que si tenemos fe, no nos vamos a enfermar, no nos van a atacar enfermedades. Creemos que si tenemos fe no pasaremos por dificultades, a veces familiares, matrimoniales. Claro, creemos que la fe lo abarca todo, la fe lo cubre todo, la fe lo vence todo. Y la fe tiene poder porque es algo sobrenatural. Sí, pero todos vamos a tener que enfrentar a través de esa misma fe muchas situaciones. Creemos que si somos gente de fe muchas veces no tendremos que enfrentar las dificultades. Y eso no es así porque esa no es la fe que Dios nos enseña, no es la fe de la cual Dios nos habla, sino que es solo un buen deseo y algo sin fundamento. ¿Quieres saber por qué? Porque tener fe no es solamente creer que será liberado de algo. No es solamente creer que Dios lo va a librar de alguna situación, sino que tener fe es pasar, es pasar también por algo, pero salir en victoria. Eso dice el libro de Isaías. Tener fe es pasar por algo y salir sin olor a humo, como los 3 amigos de Daniel. Sí, ellos tuvieron fe, pero tuvieron que entrar al horno de fuego. Daniel tenía fe, pero tuvo que igual ir a parar al foso de los leones. La diferencia fue que entró allí por medio de la fe, creyendo en lo que Dios, en lo que era su Dios, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en el plan de Dios y en lo que Dios había preparado para ellos. Y esa misma fe los metió y los sacó de ahí, a uno sin olor a humo y al otro sin ningún arañón de leones. ¿Sí? Entonces tener fe no es solamente creer que seremos librados de algo, sino que tener fe es pasar también por algo y salir victorioso de eso que usted y yo enfrentamos. Eso es una fe con una base sólida y con fundamentos bíblicos. Mire lo que dice Isaías. Vamos al mensaje. Todo lo que le dije es para poder llevarlo a estos 3 versos bíblicos. Isaías 43, versos 1, 2 y 3. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Verso 2, y aquí es donde quiero entrar al mensaje. Cuando pases por las aguas, estamos hablando del día malo. Aquí está hablando de un día malo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿a quién le gustaría pasar por el fuego? A nadie. A nadie. El fuego representa alguna situación difícil, algún problema que de una u otra forma nos quiere dañar, nos quiere herir, nos quiere dejar, adolorido. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esto es importante, cuando pases por el fuego, no cuando Dios te saque, porque no dice que te va a sacar, dice que vas a tener que pasar. Dice que vamos a tener que enfrentar ese momento, esa situación, ese día malo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Dice, ni la llama arderá en ti. Ni la llama arderá en ti. Está hablando de ese día malo. Y la fe no te saca del día malo. La fe te lleva a vencerlo. La fe te lleva a pasar por él. Amén. La fe te lleva a pasar por él. Te lleva a cruzar en medio del día malo. La fe siempre te meterá al día malo. ¿Sabes por qué? Porque cuando la fe te mete al día malo es para desarrollarte, es para darte crecimiento y bendecirte. Es todo lo contrario al pensamiento natural. El pensamiento natural dice, no me gustaría vivir esa situación. Y Dios muchas veces nos va a permitir entrar a situaciones, entrar a esos días malos para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo seamos desafiados en la fe, para que tu fe tenga fundamento, para que tu fe sea una fe sólida, para que tu fe no dependa de las circunstancias, sino de lo que Dios ha dicho a través de ella, de lo que Dios ha puesto en ti a través de ella. Decíamos, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. O sea, hay situaciones que vamos a tener que vivir. La diferencia es que si Jehová está con nosotros, los resultados son diferentes. Si tu confianza está puesta en Dios, el resultado que tú tendrás cuando pases por el día malo no será el mismo que tendrá el impío. No será el mismo que tendrá aquel que no tiene a Dios en su corazón. No te anegarán cuando pases por el fuego. No te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué cosa? Le dice el verso 3, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel.
soy tu Salvador, le dice. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti, porque yo soy Jehová, le dice, Dios tuyo. Mire, ¿por qué razón? ¿Por qué razón el día malo usted y yo vamos a vencer el día malo? Porque si tu confianza y mi confianza está puesta en Él, Dios nos garantiza y nos dice, porque yo soy Jehová. Cuando Él dice yo soy Jehová, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, Él está colocando una garantía de lo que nos dice en su palabra. Él está garantizando lo que dice su palabra. Dice, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. Claro, tu Salvador, le dice, soy tu Salvador. Por eso el punto principal de esta palabra el día de hoy es con quién vas a entrar a las pruebas en el día malo, y con quién también lo hará el impío cuando le toque entrar a él. Porque ahí está la diferencia. Nosotros muchas veces miramos hacia el lado, miramos el árbol de al lado y decimos, parece que a mí no me va tan bien como a él. La pregunta es, ¿con quién tú estás caminando hoy día? ¿Y con quién está caminando él? Porque ahí está la diferencia. Sí, es como cuando usted y yo construimos, el que construye en la arena. Cuando Jesús habla de esa parábola, habla del que construyó en la arena y el que cavó hondo, dice, hasta que encontró la roca y empezó a hacer fundamento. Imagínese ese que estaba cavando hasta llegar a la roca, y cuando llega a la roca se da cuenta que el que construyó en la arena tenía un tremendo chalet. Él todavía estaba buscando llegar a la roca para empezar a construir, y cuando mira para el lado, el que construyó en la arena ya había terminado lo que había empezado a construir. Esa es una parábola donde Jesús le enseñaba a los discípulos que para que usted y yo podamos entender, podamos crecer, desarrollarnos, necesitamos un proceso. Esto es un proceso que mientras tú y yo estamos, porque dice que aquel que cavó, dice que llegó a la roca. No dice que se quedó cavando, llegó a la roca para empezar a hacer fundamento. La diferencia fue que me imagino que cuando mira al que construyó en la arena, al que estaba en la arena, ya tenía todo listo, tenía todo pintado, a lo mejor ya estaba habitando en lo que había construido. ¿Dónde está la diferencia, pastor, entonces? Porque muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros decimos, pero mire, si parece que a él le va bien, pastor, y nosotros servimos a Dios y parece que no nos va tan bien. La diferencia está en que el que construyó en la arena y el que construyó en la roca, cuando venga el día malo, se va a notar. Cuando venga el día malo se va a notar, y Jesús lo enseñó a través de la parábola. Dijo, cuando sopló el viento, soplaron las olas, dice, aquello cayó. Mas el que construyó en la roca dice que aquello no le hizo daño. Y es lo mismo que cuando viene el día malo, cuando parece que tú como que no avanzas, estás avanzando. La diferencia es que tu avance a lo mejor no es visible. No es tan visible porque el primer avance que tú y yo tenemos es hacia abajo, es hacia donde no se ve. El primer avance nuestro es crecer, es fundamentar. No es ver, no es mostrar el avance que tú y yo tengamos. El árbol, para llegar a ser árbol, primero tiene que crecer hacia abajo. Primero tiene que echar raíces. Y una construcción, para que pueda ser sólida, primero tiene que tener un buen fundamento. Y usted se da cuenta que el edificio puede tener 6 pisos, pero le aseguro que hacia abajo tiene mínimo 2 en puro fundamento. ¿Sabe por qué? Porque necesita una buena fundación para poder sostenerse. Todo lo que está arriba está dependiendo de lo que se hizo hacia abajo, de lo que no se ve. Y es lo mismo que pasa en el día malo. En el día malo se va a ver. ¿Sabe lo que se va a ver en el día malo? Se va a ver cuánto tú has cavado, cuánto has profundizado, cuánto has buscado esa roca. Sí, ahí se va a ver el resultado de lo que tú y yo hemos construido, de lo que Dios ha ido construyendo en nosotros. Por eso el punto principal en esta palabra el día de hoy es con quién vas a entrar a las pruebas en el día malo. Porque si hay algo de lo cual nadie se puede escapar, es de los días difíciles. Nadie se escapa de los días malos. Nadie se escapa de esos momentos duros y difíciles que a veces nos harán temblar, nos harán llorar y muchas veces nos harán desesperar. Por eso que se va a ver ahí la diferencia. Cuando viene la situación, se ve la diferencia porque hay una respuesta, hay una base sólida.
Hay una palabra en nuestro corazón para resistir, para reprender o para resistir aquello que viene en contra nuestra. A todos nos llegarán momentos y noticias difíciles, situaciones en las cuales tendremos a lo mejor que enfrentar. Todos en la vida en algún momento pasaremos por esos días malos, días en que muchas veces usted se preguntará: ¿por qué me está pasando esto a mí? En el día malo usted se pregunta eso. Cuando vienen situaciones, yo muchas veces me lo he preguntado y digo: Señor, ¿pero por qué? Porque es una reacción lógica de cada ser humano. Porque nadie quiere que venga ese día malo. Pero es diferente a cuando tú te preparas para él. Es diferente a cuando tú te preparas, cuando tú buscas cavar y cavar en la oración, en la intimidad con Dios. Tú buscas cavar, cavar y cavar. Porque cuando empiezas a crecer, empiezas a fundamentar. Cuando viene ese día malo, no te derriba, no te saca, no te arrastra, no te aparta. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor te has demorado más, a lo mejor se demora más en aparecer el fruto en ti. Pero tu raíz es buena, tu fundamento es bueno. Y si el fundamento es bueno, la construcción será buena. Claro, la elevación de aquello será bueno. ¿Sabe por qué? Porque tiene una buena fundación y esa fundación lo hará resistir lo que pueda venir en contra de ella. Y lo que debemos comprender es que a todos nos llega ese día malo, le decía yo. ¿Y sabe por qué? Porque el día malo no distingue color, raza o religión, sino que este día malo solamente llega. La diferencia está en que usted y yo sabemos a quién tenemos en los cielos. La diferencia está en que usted y yo sabemos cuánto hemos cavado, hacia dónde hemos cavado, a quién hemos buscado encontrar o qué hemos buscado encontrar cuando no hemos determinado a cavar. Claro, sabemos que hay alguien allí que usará lo malo para convertirlo en bendición para nuestras vidas. Por eso la fe en la palabra de Dios no te aparta de las aguas, ni te quita el fuego, sino que nos lleva a pasar por aquello. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo aprendamos a conocer la victoria, aprendamos a reconocer la victoria. Todos queremos tener victoria en lo que hacemos. Todos queremos tenerla. La pregunta es ¿quién está dispuesto a pasar por estas situaciones para poder manifestarla o poder alcanzarla? El día malo te lleva a conocer aquello, te lleva a conocer lo que Dios ha puesto en ti, te lleva a conocer lo que tú realmente, cuánto tú realmente has buscado fundamentarte en esa roca que es Cristo. Por eso que la fe en la palabra de Dios no te aparta de las aguas, ni te quita tampoco el fuego, sino que te lleva a pasar por aquello, pero con la victoria. Con la victoria. Por eso, aunque no entendamos el porqué del día malo, busquemos entender que Dios siempre estará con nosotros. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, decía el verso 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, decía el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. O sea, eso es lo que tú y yo necesitamos buscar. Necesitamos entender. No buscar por qué viene el día malo, sino que buscar entender que hay uno que coloca como garantía que te hará pasar por ese día malo, que te dejará pasar por él, pero que no te sacará en derrota, que ese día malo no te quemará, no te ahogará, ni siquiera te dejará olor a humo. Esa es la garantía de aquel que te mete o que permite que tú y yo entremos a ese día malo. Los días malos, acuérdese que son inevitables. Estos son días en que las cosas no nos salen como esperamos muchas veces. Son días donde muchas veces tomamos decisiones a veces incorrectas. ¿Sabe por qué? Por la presión. Porque muchas veces el día malo viene y no solo nos presiona, sino que también de alguna forma nos hace menguar quizás en la fe. Porque yo siempre digo, cuando viene un problema no me viene fe. Lo primero que me viene es temor. Ahora es diferente que yo use lo que Dios ha puesto, lo que Dios me habla, lo que Dios me enseña,
y tome fe a través de lo que Dios dice para enfrentar la situación, pero a todos nos viene el temor. Días en donde muchas veces quisiéramos tener el poder para devolver el tiempo atrás, pero no podemos. Claro, pero en medio de tantas malas noticias, déjeme decirle una cosa, hay una buena noticia. Y esa noticia es que los que amamos a Dios, dice Pablo en Romanos, sí, el día malo sabe lo que traerá crecimiento. Los que amamos a Dios, el día malo traerá crecimiento, traerá desarrollo y expansión espiritual para nuestra vida. Eso trae el día malo. Aquí el que está dispuesto a acabar cada día para fundamentar, no en la arena, para no acelerar el proceso, sino que aquel que está dispuesto a acabar para empezar desde el lugar donde tiene que empezar a fundamentar, a construir o a crecer. Porque no solo usted y yo hemos tenido días malos, sino que también muchos hombres de Dios tampoco lo entendieron el por qué tuvieron que vivir este día. Porque aunque nos sintamos muy seguros o aunque alguien esté lleno de riqueza o de salud, déjeme decirle una cosa, le va a venir este día. En algún momento tendrá que enfrentar situaciones. En algún momento tendrá que enfrentar circunstancias las cuales no podrá eludirlas. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32. Aquí Jesús le habla a uno de sus discípulos. Aquí Jesús le enseña a Pedro y le advierte, le dice: Pedro, viene el día malo. Pedro, viene un día malo para tu vida. Pero al mismo tiempo, cuando le dice que viene un día malo, le está también enseñando la salida. Le está enseñando cómo tiene que salir de aquello. Y aquí Dios también nos habla a través de esto. Mire lo que dice el verso 31 de Lucas 22. Dice: dijo también el Señor. Simón le dice: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Jesús le está indicando que Pedro va a tener que pasar por ese día malo. Le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos. Como a trigo. O sea, le está advirtiendo lo que le viene. Le está diciendo: prepárate, Pedro. Prepárate, porque viene algo grande que vas a tener que enfrentar. Claro, le está diciendo: Satanás anda a la vuelta tuya. Satanás ha venido a pedirte para zarandearte. Y mire lo que le dice en el verso 32. Le dice: pero yo he rogado por ti. Curiosamente no le habla ni le dice que lo va a sacar, o que no se lo va a entregar, o que no va a permitir que Satanás, no, sino que le dice: pero yo he rogado por ti. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le enseñó, le dice: pero yo he orado por ti. Y le dice: y he orado para que tu fe no falte. Le dice: en el día malo le dice: lo que tú tienes que hacer es establecerte en fe. Para poder salir de ese día malo victorioso, Jesús le está diciendo: vas a tener que orar, vas a tener que buscar. Pero yo he rogado por ti, le dice. Le está enseñando la forma cómo salir de ese día malo para que la fe no falte. Le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le dice a Pedro: yo oré al Padre para que Satanás no te zarandee. No le dice: para que Satanás no te zarandee. No le dice: yo he orado al Padre para que Satanás te deje tranquilo. Porque esa es la percepción que tenemos nosotros. Que el tener fe, el hecho de tener fe, nada de aquello a nosotros nos va a ocurrir. Y sí, van a haber cosas que van a venir. Van a venir cosas, hay cosas que van a venir en contra nuestra. Pero lo que no tiene que faltar es la confianza, en la fe, en la oración, en la búsqueda constante con Dios para poder pasar por esos fuegos, pasar por esas aguas, pasar por esos días malos y nada nos acontezca. Y nada nos acontezca. Hoy día hay mucha gente que se quedó detenida. ¿Sabe por qué? Porque dicen: a mí me enseñaron a tener fe, pero mire los problemas que tengo. Mire las situaciones que vivo. Hay gente que solo se lamenta. ¿Sabe por qué? Porque no le enseñaron que para pasar, que la fe no es para lucirla,
Que la fe no es para ver cómo yo crezco. No. La fe es para mantenerte en medio del fuego, en medio de las aguas, y no te quemen y no te aneguen. Para eso es la fe. Es para sacarte de lo natural y llevarte a caminar en lo sobrenatural de Dios. En la palabra de Dios es algo sobrenatural. Claro, la fe te lleva a caminar por el fuego, te lleva a caminar por las aguas. Mira, y te saca victorioso de esas situaciones. Pero muchas veces pensamos que la fe es para mantenernos a nosotros saltando y hablando que tenemos fe. Pero ¿saben lo que hace el día malo? Saca a la luz aquello que no es fe. Claro, saca a la luz aquello que solo es un buen deseo, que me vaya bien. Porque la fe te va a llevar a pasar por las situaciones. Pasarás por el fuego. ¿Quiénes pasarán por el fuego? Aquellos que han creído, aquellos que han creído a la palabra de Dios, aquellos que han creído a Dios, que Dios los puede sacar de ese día malo. No que les va a sacar el día malo, sino que lo hará pasar por él victorioso. Jesús no le dice a Pedro: yo oré al Padre para que Satanás no te zarandee, no. Sino que Jesús le dice, lo que le da a entender a Pedro, es que el zarandeo va a venir. Las situaciones van a venir. Pero que él ha orado, le dice, para que Pedro se mantenga firme. Claro, Jesús le da a entender a Pedro que él está orando por él para que se mantenga en fe. Jesús le dice a Pedro que el zarandeo va a venir, pero que él está orando para que se mantenga creyendo y para que su fe no decaiga en medio de esa removida. El problema nuestro es que nosotros no oramos, no cavamos, ni tampoco, mire lo que le voy a decir, permanecemos en fe en medio de lo que enfrentamos. Hay cosas que muchas veces, mire, vienen para bendecir nuestra vida, y al final, en vez de bendecirnos, nos sacan del fuego, nos sacan del agua. En vez de bendecirnos, impiden que usted y yo crezcamos. ¿Sabe por qué? Porque no entendimos para qué vino aquello a nuestra vida. ¿Para qué Dios suelta ciertas cosas sobre nuestra vida? Jesús le dijo a Pedro: el zarandeo va a venir. Pero que él estaba orando para que se mantuviera creyendo, se mantuviera en fe. Claro, porque todos en algún momento, le decía yo, seremos tentados a no hacer la voluntad de Dios. Seremos tentados por Satanás y por nuestra propia manera de pensar muchas veces. Hay gente que es tentada a no hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo que es tentada? Porque muchas veces Dios trae cosas a nuestra vida para que usted y yo ejercitemos esa fe en medio de ese día malo. Y lo que hacemos nosotros en medio del día malo es mirar para el lado y decirle al Señor: ¿por qué a él le va bien y a mí me tiene que pasar esto? Por eso que el problema no es cómo escapamos de la tentación o a la tentación, sino cómo usted y yo la vamos a enfrentar. ¿Cómo vamos a enfrentar ese día malo? Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero le dice también: yo estoy orando, le dice. Pero yo estoy orando, le dice. Aquí Jesús, ¿qué está haciendo? Le está mostrando el diseño a Pedro para escapar también de esa situación. Pero yo estoy orando, o sea, le está diciendo: prepárate. Cuando le dice prepárate, le dice ponte a orar, porque la oración, el estar orando al Padre, te va a sacar de esa situación, te hará pasar por el día malo y nada te sucederá. Literalmente le dice: y tú sabes orar, le dice. Claro, y tú debes orar, le dice. Tú sabes orar y debes orar, y debes hacerlo para que tu fe no decaiga en medio de aquello. Porque el día malo viene. Y como viene, usted debe estar preparado para enfrentarlo. Como usted sabe que ese día malo viene, usted también tiene que estar preparado para enfrentarlo. Porque así como le llegó a estos personajes bíblicos, así también nos llegará a nosotros. Así también nos llegará a nosotros. Sí, así como le llegó a Pedro, como le llegó a muchos,
a Daniel, a Sadrach, a Mesac, a Abednego, como a ellos también les llegó el día malo, nos va a llegar a nosotros. ¿Se acuerda usted, Sadrach, Mesac, cuando vienen de la nada? Los sátrapas preparan un plan. Sí, preparan un plan con estos gobernadores y van en contra de estos tres jóvenes que adoraban a Dios, que eran fieles a Dios como Daniel. Y ellos no esperaban eso, ellos hacían su labor como la tenían que hacer. Y dice la Biblia que preparan un plan. Así es Satanás, prepara, él maquina en contra de nuestra vida. Y dice que prepararon un plan para que estos muchachos fuesen acusados. ¿Y sabe qué plan fue? Fue que hicieron firmar un edicto que tenían, donde ellos tenían que inclinarse a una estatua, a una imagen. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe, te conoce de lo que tú puedes renegar y de lo que tú no vas a renegar. Como sabían que con cualquier otra cosa no lo podían vencer, dijeron, con esto lo vamos a vencer. O sea, ellos vieron que no había nada que los pudiera sacar, que los pudiera desviar. Pero sabían que si ellos atentaban en contra de su Dios, lo querían sacar de ahí, ellos no iban a salir. Y así iban a encontrar motivos, ¿sabe para qué? Para meterlo a ese día malo. Así lo hicieron, los metieron al horno. Pero ¿qué fue lo que los sacó del horno? ¿Sabe lo que los sacó del horno? El que ellos tenían un buen fundamento. ¿Sabe cuál era? Buscar a Dios, orar a Dios, relacionarse con Él. Ellos cavaban cada día. Acuérdese que Daniel también oraba 3 veces al día. Él cavaba. Y todo lo que fundamentaba, todo lo que construía, lo fundamentaba a través de la roca que era Cristo. Por eso cuando viene el día malo también a Daniel, esta acusación de los sátrapas y lo llevan al foso de los leones, Daniel, no hubo nada que lo pudiera mover a Daniel de esa roca en la cual él había construido. Y lo mismo nos pasará a nosotros si tú y yo entendemos que todos tenemos que pasar por situaciones. Y cuando nos toque pasar por ella, tú y yo necesitamos comprender, necesitamos entender que necesitamos estar preparados para aquello. A Pedro, Satanás fue a pedirlo para zarandearlo y Jesús le dijo, Simón, Satanás ha venido a pedirte para zarandearte. Y Jesús no le dijo, mira Pedro, te amo tanto que yo te voy a sacar el zarandeo, no te voy a dejar pasar por la prueba, no. Sino que literalmente le da a entender que va a tener que pasar. Pero le enseña y le dice, de esta forma la vencerás. De esta forma la vencerás. Cuando Moisés cruza con el pueblo el Mar Rojo, todo era alabanza, alegría y gozo delante de Dios. ¿Sí? Pero nadie había preparado al pueblo para que en medio de ese desierto se encontraran, ¿cierto?, con aguas amargas. Acuérdense que el pueblo tuvo sed. Quería tomar agua, quería beber agua, y cuando encuentran agua, prueban el agua y se encuentran que el agua no era como tenía que estar. Agua dulce, era un agua amarga. Nadie preparó al pueblo en medio del desierto, ¿sí?, para que encontraran agua y esas aguas fueran amargas. A los israelitas nadie le dijo que iba a pasar, que iban que a pesar de que habían tenido quizás victoria, nadie le dijo que a pesar de todo lo que habían enfrentado, se iban a tener que enfrentar a las aguas de Mara. ¿Y saben lo que hizo eso en el pueblo de Israel? Trajo murmuración, trajo alegato, trajo un montón de cosas. Se quejaron delante de Moisés y delante de Dios. A los israelitas nadie les dijo que a pesar de haber tenido la victoria y de haber Dios abierto el Mar Rojo, se iban a tener que enfrentar a las aguas de Mara, a las aguas donde muchas veces las cosas se ponen amargas. Las aguas de Mara representan situaciones que parece que están bien, pero que de la nada nos dejan un sinsabor. De la nada, se ponen amargas en nuestra vida. De la nada se presentan cosas que muchas veces, no nos dejan un buen sabor en nuestra vida. Así son las aguas de Mara. El pueblo de Israel vio que Dios abrió el Mar Rojo, pero nadie le dijo a ellos que se iban a encontrar con situaciones, que venían días malos, que venían días en los cuales ellos iban a tener que depender y confiar de Dios. Así como a Pedro
ellos no tuvieron la dicha de que alguien les dijera lo que iban a vivir. El libro de Éxodo capítulo 15, 22 y 23 dice, e hizo Moisés que partieran de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y cuando hablamos del día malo, mire lo que le voy a decir. No se trata de ser pesimista, ni estar pensando solo en lo malo, sino de aprender y saber cómo vamos a responder en estos días malos que enfrentamos. En cómo vamos a responder a los ataques y situaciones que enfrentamos, ¿sí? O que nos tocarán enfrentar en algún momento de nuestras vidas. Por eso que lo primero que debemos entender es que inevitablemente tendremos que enfrentar ese día. Tendremos que enfrentar en medio de este caminar, en medio de este servicio a Dios. En algún momento tendremos que enfrentar situaciones, circunstancias que a lo mejor no van a ser como usted y yo pensamos que tenían que ser. Por eso le decía yo que la fe no es que tú y yo necesariamente cosas no nos van a tocar. Cosas van a venir en contra nuestra. Van a venir. Pero la fe sabe lo que hace, nos ayuda a salir de esas cosas. Mire lo que le voy a decir, nos ayudan a salir de esas cosas y a pasar todo eso que viene en contra nuestra con la victoria. Por eso que lo primero le decía que debemos entender es que es inevitable que llegue el día malo, que no se puede hacer nada para evitarlo porque a todos nos llegará ese día difícil. La Biblia dice que Moisés iba con el pueblo por el desierto sin agua y con mucha sed. ¿Cuál era la lógica? Que encontraran agua dulce. Pero dice la Biblia que encontraron este lugar, este lago, este lugar donde había agua y las aguas eran amargas. Y narra la historia que en medio de ese desierto se encontraron con un lago y cuando van a beber sus aguas se encontraron que las aguas de ese lago eran amargas. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? No supo enfrentar el proceso que estaban viviendo. Ellos no supieron qué hacer ante la situación que enfrentaban, dejando que el problema y la sed dominara su lengua. El verso 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El no saber cómo enfrentar la situación de este pueblo hizo que ellos, terminaran murmurando en contra de Moisés y en contra de Dios. El no saber cómo enfrentar el día malo hizo que ellos murmuraran en contra de Dios. Y esto es algo que a veces no puede estar muy lejos a veces de las situaciones que usted enfrenta en su vida. Porque cuántas veces usted y yo cuando enfrentamos estas situaciones que nos pillan de sorpresa y no sabe cómo enfrentarlas, cuántas veces quizás hablamos cosas contrarias a lo que Dios nos enseña que tenemos que hablar. Cuántas veces pensamos diferente a lo que tenemos que declarar conforme a la palabra de Dios. Por eso es impresionante cómo la gente reacciona cuando las cosas no le salen bien. No se dan cuenta que los días malos es lo mejor que hay para sacar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. No nos damos cuenta que los días malos son los mejores días para desarrollar la fe, para fortalecer la fe y la confianza en Dios. Porque usted y yo no podremos desarrollar nuestra confianza si no es a través de las pruebas. Nuestra fe no se consolidará si no es a través de enfrentar situaciones cada día y vencerlos. Es como el boxeador empieza en sus primeras peleas y cada día tiene que irse esforzando para ir venciendo. Y ya cuando llega a un nivel tiene que seguir batallando porque si no, ¿sabe lo que sucede con él? Pierde el training. Al final pasa un tiempo y como no batalla porque ya venció muchas veces, después viene alguien de abajo y lo puede vencer. Pero si él está en constante ejercicio, en constante entrenamiento, irá cada día creciendo y desarrollándose más. La fe es así, es como un músculo que se tiene que desarrollar a través de estos días malos. Por eso la Biblia dice, y sabemos que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. O sea que si usted y yo sabemos que la fe hay que desarrollarla porque al final lo que provoca la fe en medio del fuego, en medio de las aguas, es traer victoria a nuestra vida, es enseñarnos a vencer, es enseñarnos a alcanzar la victoria. No podemos colocar nuestra vista en otras cosas que ya sabemos. Todo iba muy bien para Moisés hasta que llegó el día malo.
Los días que vivía Moisés son como esos días donde todo es perfecto y todo sale bien. Pero en medio de las pruebas y los procesos que siempre, mire, en medio de las pruebas y los procesos, siempre se notará cómo está nuestra relación con Dios. Siempre se va a notar cómo está nuestra relación con Dios. Aquí el pueblo comenzó a quejarse. ¿Y sabe por qué se quejaba? Porque en realidad no conocían a su Dios. Por eso el pueblo se quejaba. Cada situación que había se quejaba. Porque no conocía los planes, los pensamientos que Dios tenía para ellos. Ellos solo sabían que había una tierra que fluía leche y miel y que un libertador Dios iba a enviar para llevarlos a ese lugar. Pero ellos nunca se preocuparon de tener una comunión con Dios. Nunca se buscaron de tener una relación con Dios, de buscar orarle a Dios, conocer a Dios, relacionarse con Él. Solo ellos esperaban la promesa. Y muchas veces eso pasa en nosotros. Solo queremos el resultado, queremos la promesa. Pero cuando viene el día malo, no queremos pasarlo a través de la fe. No queremos vencerlo a través de la confianza en Dios, a través de colocar la confianza en Dios. Y hay días que van a venir que son inevitables en nuestras vidas. Hay días que son contrarios, días que son muy diferentes. Ayer, sin embargo, teníamos una situación nosotros. No pudimos salir con el programa Tiempo de Bendición a través del Facebook. Y de una u otra forma se nos cortó todo, se nos paró todo. Y ese es un día malo, un día sorpresa que usted no espera. Pero si usted y yo nos dejamos vencer por esas situaciones, ¿cómo vamos a alcanzar lo mayor? Si usted y yo nos quedamos solamente en que no se puede y no intentamos y no seguimos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, ¿cómo usted y yo vamos a alcanzar lo que Dios ha dicho que usted y yo tenemos que alcanzar? En medio de las situaciones nos vamos a ahogar, en medio del fuego nos vamos a quemar, las situaciones nos van a dañar, nos van a dejar heridos, las situaciones nos van a detener, porque para eso vienen las situaciones, para detenernos. Pero usted y yo, como amamos a Dios, esas mismas situaciones que vienen para tenernos, Dios las transforma y las usa en nosotros para ejercitarnos y llevarnos a vencer. Aquí el pueblo comenzó a quejarse, pero Moisés comenzó a clamar. Moisés no prestó su oído a la gente que reclamaba. Él empezó a orarle a Dios. Moisés no pasó su oído a la gente que reclamaba y murmuraba, sino que se refugió, dice la Biblia, en Dios. Mientras el pueblo reclamaba y se quejaba, Moisés oró a Dios y Dios le reveló lo que necesitaba para que las aguas se endulzaran. ¿Sí? En vez de reclamar, Moisés no se unió al reclamo del pueblo. No se unió al reclamo del pueblo por causa de ese día que les tocaba enfrentar, sino que él buscó en la presencia de Dios la solución. Y Dios le dio la solución para que esas aguas se volvieran a endulzar. Entonces el pueblo murmuró, verso 24, murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó, dice la Biblia. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y Moisés clamó a Jehová. Ahí está la solución. Lo mismo le dijo Jesús a Pedro. Le dijo: yo he orado, le dijo, para que tu fe no decaiga. Le está diciendo: órale a Dios, métete con Dios. Cuando dice Isaías: pasaremos por el fuego, no nos vamos a quemar, por las aguas no nos vamos a negar, ni la llama arderá en nosotros. Está hablando, ¿sabe de qué? Está hablando de la relación con Dios. Está hablando de la fe. Está hablando de que hay un día malo, y ese día malo no se puede enfrentar de otra forma, sino buscando a Dios cada día, sino relacionándose con Él cada día. Porque si tú y yo no nos relacionamos con Él, ¿cómo tú y yo vamos a confiar en alguien que tú y yo no nos relacionamos? ¿Cómo alguien va a poder tener fe en Dios si no busca tener una relación con Él, conocerlo cada día? ¿Usted podría tener confianza en alguien que no conoce? ¿Cierto que es imposible naturalmente? Es imposible que usted pueda confiar en alguien que no conoce. La pregunta mía es: ¿cómo tú puedes decir que confiamos en Dios si no nos relacionamos con Él? Por eso la importancia de relacionarse con Él, porque cuando estés en medio del fuego no vas a retroceder. Cuando estés en medio de esa situación, en medio del día malo, tú vas a decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estés en medio del día malo, vas a reconocer que estás ahí porque así Dios lo permitió, y si Dios lo permitió, también Dios te va a sacar de ahí. Porque la Biblia dice que juntamente con la prueba Él nos da la salida. ¿Sí? Pero esa palabra tiene que estar en ti. Tiene que estar en ti para que la situación no arda en ti, para que la situación no te dañe, para que la situación no te haga volver atrás, para que lo que puedas estar enfrentando hoy día no te detenga, sino te fortalezca y te lleve a cruzar y te lleve a avanzar
a todo lo que Dios ha preparado para ti. No se olvide que hay un día malo. No se olvide que hay un día malo. Y ese día malo es cualquier día. Ese día malo se presenta a cada momento quizá que tú y yo tenemos cada día. Nadie está exento de eso. Lo pasa el grande, el chico, el rubio, el rico, el pobre. Lo pasa el líder, el hermano, el pastor. Lo pasan todos. Todos pasamos por el día malo. Por eso es importante aprender. Es importante aprender del hombre de Dios para esos días difíciles, para esos días malos. Es importante aprender la palabra y el diseño que Él recibe para enfrentar la situación. En otra ocasión dice la Biblia que el pueblo volvió a repetir la misma situación cuando le faltó agua. Volvió a repetir la misma situación. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no buscaba aprender. El pueblo buscaba que Dios supiera lo que ellos necesitaban. Que Dios los llevara a donde ellos querían llegar. Pero nadie quería cavar. Nadie quería fundamentar en la roca. Nadie quería conocer a Dios. Ellos querían recibir lo que Dios le había dicho. Y a lo mejor en este tiempo hay gente así. Y necesitamos volvernos nosotros. Necesitamos volvernos a alinear al propósito de Dios. Necesitamos volver a buscar y a conocer ese amor que Dios nos entregó. Necesitamos poder relacionarnos con Él. ¿Sabe para qué? Para poder entender, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue ese amor? ¿Cuál es ese tremendo amor con el cual Dios nos amó? Si tú y yo lo llegamos a entender, vamos a entender también que en medio del fuego, en medio de las aguas, Él nunca nos dejará solos. Nunca nos dejará solos, porque si lo entendemos, porque empezamos a conocerlo a través de la fe. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta noche, porque bueno eres tú, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Rey, porque sé, Dios mío, que sin ti nosotros nada podemos hacer. Padre, cada día enfrentamos diferentes situaciones. Cada día enfrentamos diferentes circunstancias. Hay días, Padre, que muchas veces, Señor, en lo natural no lo quisiéramos vivir, Señor, porque los problemas a veces son tantos, las situaciones son tantas, las circunstancias, Señor, son tantas. Padre, pero tú nos adviertes a través de Cristo que en este mundo vamos a tener esos días malos, vamos a tener esas aflicciones. Pero también nos llamaste a confiar, Señor. Padre, porque cuando confiamos, Señor, pasamos por ese fuego, pasamos por esas aguas y salimos con la victoria, Señor. Padre, porque esos son los pensamientos tuyos, ese es el mandato tuyo, eso es lo que tú has establecido en tu palabra para nosotros. Allí está el diseño tuyo, Señor, manifiesto, reflejado, Señor, para nuestra vida. Padre, y si entendemos, Dios mío, Señor, que hay un día malo y que ese día malo viene y golpea a cualquiera, Señor, Padre, vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados porque buscaremos cavar, Señor, cavar. No buscaremos, Señor, lucirnos, buscaremos cavar, Señor, hasta encontrar la roca, hasta encontrar, Dios mío, esa roca, hasta visionar, Dios mío, entender, hasta que se nos revele, Dios mío, esa roca, Señor. Ese terreno sólido, Dios mío, para empezar a fundamentar, para empezar a crecer, para empezar a construir, Señor. Padre, sabemos, Dios mío, que estos son tiempos difíciles, tiempos en los cuales necesitamos aferrarnos a ti. Necesitamos construir, Señor, en esa roca, Padre, para que cuando vengan los vientos, vengan las olas, vengan las aguas, Señor, nuestra casa permanezca. Padre, no cualquier cosa nos saque, no cualquier cosa nos derribe, Señor. Hoy día, Padre, pudiendo, Padre, mucho, Señor, estar buscando de tu presencia. Padre amado, muchas veces, Dios mío, el construir, Señor, en la roca, el construir en la arena, Señor, muchas veces cualquier cosa, cualquier situación nos saca. Por eso tu palabra habla de la semilla que cae en la tierra, que cae en los pedregales, que cae en los espinos. Señor, porque en cada una, Señor, poderoso Dios, tu palabra produce. Poderoso Dios, pero las situaciones, Señor, al no estar fundamentado en ti, ahogan la palabra en cada uno de ellos, Señor. No, Padre, no llegando a dar fruto esa palabra en ellos. Por causa, Dios mío, Señor, por causa de no buscar, Dios mío, ser esa buena tierra. Padre, oramos en esta hora por cada uno de tus hijos. Fortaléceles, guárdales, cúbreles, Señor. Padre, sé tú cada día fortaleciéndoles, Dios mío, y direccionándoles a tus propósitos.
Padre, que podamos entender, Dios mío, que como soldados necesitamos estar alerta. Necesitamos estar alerta, Señor, para todo lo que quieres hacer. Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor. Bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia. Padre, bendecimos, Señor, cada lugar donde nos sintonizan, Rey. Padre, que tu palabra hoy día, Señor, poderoso Dios, nos lleva a entender, Dios mío, que necesitamos estar preparados. Que necesitamos entender, Dios mío, que vienen circunstancias que no nos avisan, Padre, pero que es importante la actitud que tenemos para responder a ellas, Señor. Padre, te honramos en esta hora. Recibe tú la alabanza, recibe tú nuestra adoración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Padre, oramos por las ofrendas, los diezmos. Bendícelos, multiplícalos, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos hacen llegar, Dios mío, poderoso Dios, su compromiso delante tuyo, Señor. Padre, lo tuyo, Señor. Padre, oramos por ellos. Bendíceles grandemente, multiplícales, Señor. Abre los cielos sobre ellos. Benditos sean en el campo, en la ciudad. Bendita su canasta, su arteza de amasar el fruto, Señor, del trabajo de sus manos, multiplícalo. Abre los cielos, Señor, sobre aquellos, Padre, que traen sus diezmos. Padre, derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor. Ahuyenta al devorador del fruto de su tierra. Muéstrate conforme a tu palabra y en sus vidas, Señor. Padre, y ellos, Dios mío, verán como así, Padre amado, como así tú nos hablas hoy día. Verán también, Dios mío, tu mano, Señor. Verán que pasarán por situaciones, pero tú les darás la victoria en todo lo que enfrenten, Padre. Gracias te damos, les bendecimos, bendecimos todo aquello. Lo presentamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.